Bueno, entonces, el potencial, ¿sí? Entonces, es la suma de varias potenciales más pequeños, ¿sí? Donde el rojo absoluto tiene que ver con la ósmosis, con el paso del agua a través de lugares de menor concentración, de menor concentraciones a mayor concentración de sal. La presión, que es el verde, tiene que ver justamente con la fuerza que hace el agua entrando a la vacuola de la célula, ¿sí? De la hoja, ¿sí? Tanto del parénquima en empalizada como el parénquima homogéneo, que tiene muchas vacuolas, ¿sí? El agua entra y mantiene la turgencia, lo que se llama, ¿sí? Que es cuando la planta la veo perfecta, bien regadita, ¿sí? Con las hojas paraditas, bien hinchaditas. Y ahí la planta está turgente. Y tiene agua, y esa turgencia es generada porque la vacuola se llena de agua y hace una fuerza en contra de la pared celular. Si no, la pared celular tiende a hacer presión hacia adentro, y entonces, ¿qué pasa? Cuando no la riego, la hoja se cae, se achicharra, se cierra sobre sí misma. ¿Por qué? Porque la pared celular hace fuerza hacia adentro. Entonces, cuando está inflada, cuando está llena de agua, hace una presión, el agua, con la vacuola, ¿sí? Que mantiene siempre la planta erguida. ¿Sí? Por lo menos las partes que no tienen mucha fibra cinemática ni mucho esclerénquima para sostener. El tallo, no, obviamente, si es una planta de crecimiento secundario o un tallo bastante grueso, no se va a caer, pero si no, se termina doblando, porque tiene mucho crecimiento primario. ¿Sí? Y el componente humedad, ¿sí? Que el componente humedad es la humedad ambiental, la humedad relativa, la humedad que hay fuera de la planta. Entonces, estos componentes del potencial agua van a ir variando de acuerdo, ¿sí? Al ambiente edáfico, o sea, el ambiente del suelo, al ambiente, ¿sí? Atmosférico, al tipo de planta, ¿sí? Porque eso también va a variar un poco su morfología, ¿sí? ¿Y qué morfología? La morfología de las células del xilema, ¿sí? El diámetro de los elementos de vaso, el diámetro de las traqueidas, la forma de pasaje de agua a través de ellos, todo eso varía con la especie. Entonces ahí vamos a tener también modificaciones, ¿sí? En lo que es el componente presión, ¿sí? Y el componente soluto también, ¿sí? Va a ir modificándose de acuerdo a la especie. Tengo banda de caspa, no, montones de cosas, ¿sí? Pero en línea general, entonces una planta, por ejemplo, que vive donde hay mucha sal en el suelo, va a tener que meter mucha sal dentro del cuerpo. Pero no se la puede quedar dentro del cuerpo porque es tóxica. ¿Sí? Mucha sal también te mata. Entonces la sal la tiene que sacar. Y no la va a sacar en las raíces porque justamente necesita tomar agua. Entonces las va a sacar ¿dónde? En las hojas, a través de pelos, ¿sí? De tricomas glandulares, que van a sacar la sal. Van a tener sal por fuera del cuerpo. Por eso las plantas halófitas se ven blancas, porque justamente tienen sal. Y si las toco son saladas. La presión es algo que tiene que estar constante, porque cuando no hay mucha agua en el suelo, las plantas pierden esa presión, entonces tampoco va a absorber agua, porque de esa presión es requerida para que el agua entre también en la raíz. Y el componente gravitacional, como dije, va a justamente tirar para abajo, ¿sí? Porque la gravedad hace que el agua no tire para abajo, como cualquier objeto, ¿sí? lo atrae hacia el centro de gravedad, que en este caso es el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces ahí siempre va a haber eso que va a actuar de forma opuesta al potencial de agua, o sea, va a ser positivo. Y la humedad es la humedad relativa del ambiente, ¿sí? Entonces, cuando afuera hay una humedad del 100%, el agua le va a costar evaporar de la hoja, le va a costar salir de la hoja de forma de vapor de agua, porque afuera
hay mucha agua en forma de vapor de agua, hay mucha humedad ambiente. Entonces, cuanto mayor es la humedad ambiente, más difícil es que el agua también evapore. Entonces, en esos momentos, en esos casos, las plantas muchas veces tienen, ¿sí?, adaptaciones morfológicas en sus tejidos para contrarrestar eso. Entonces, muchas plantas que viven en la selva, donde la humedad relativa es altísima la mayoría de los días, porque llueve siempre, y si no llueve está húmedo igual, ¿sí?, tienen adaptaciones en su morfología tienen que, ¿sí?, tejidos, ¿sí?, secretores externos que van a secretar agua en forma líquida directamente, para mantener justamente ese componente presión activo. O también en lugares que por ahí no son tan húmedos, pero hay un momento del día que es húmedo, como en nuestra región. Tanto en verano como en invierno, a la mañana hay rocío. Y ese rocío es mucha humedad. Y las plantas, cuando hay tanta humedad, por lo menos las que están más cerca del suelo, como las gramíneas, tienen que sacar ese agua para poder hacer fotosíntesis y respirar, crecer. Entonces la sacan de forma de agua líquida. Y ahí hay otros tienen, ¿sí?, adaptaciones morfológicas a tejido de secreción, ¿sí?, como son los hidatodos, tejidos especiales de secreción para largar agua líquida, que se llama la agua que sale por gutación, ¿sí? Y es la gota, ¿sí?, de agua que vemos a veces en la puntita de los pastos, en verano o en primavera o en otoño, o en invierno cuando no cae helada, que justamente sale agua líquida porque hay tanta agua, humedad ambiente, ¿sí?, a esa hora de la mañana, tipo 6, 7, que bueno, la tienen que sacar. Y las células bulliformes, ¿sí?, también guardan mucha agua, aunque esas células bulliformes tienen que ver no con que salga agua, sino con que la hoja se pliegue sobre sí misma, se cierre, ¿sí?, como una bisagra, y ocurra lo contrario, cuando hay demasiada, poca humedad ambiente, cuando hace mucho calor, la humedad ambiente es muy baja. Entonces la evapotranspiración tiende a aumentar y el agua sale en demasía. Entonces en ese momento las plantas tienen que cerrar los estomas y a veces no alcanza con cerrar los estomas, sino que el vapor de agua escapa igual. Entonces ahí las plantas hacen estrategias para poder retener ese agua, como plegar la hoja sobre sí misma, como las gramíneas que se cierran, como las mimosas que también se cierran. Y si ya vamos a adaptaciones extremas, la hoja, ¿sí?, transformada en una espina foliar. De esa manera pierdo menos agua, ¿sí?, y mantengo el metabolismo, ¿sí? Pero todo está relacionado con el transporte de agua en última instancia. Y en algún punto se mide con este potencial hídrico. Y esta correlación de referencia, justamente, que es el 0, tiene que ver con la especie, con las características morfológicas y fisiológicas específicas de esa especie. O sea que para cada planta va a haber un potencial agua. Obviamente no todas las plantas lo tienen porque hay que calcularlo, y para eso hay que saber de morfología, del xilema, ¿sí? Hay que saber mucho sobre la planta para saber de qué manera tiene los estomas, cómo, si tiene espinas, si no, si tiene pelos, montones de cosas que hay que saber de la planta que hacen la ecomorfología, que muchas veces es difícil y no todos la saben interpretar y trabajar, ¿sí? Entonces a veces eso también suma errores porque la gente no tiene idea. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Seguimos. Entonces, de un potencial hídrico alto, de un potencial, sí, supongamos, si en el suelo tenemos menos 0,1, ¿sí?, en la hoja tenemos que tener, sí, menos 1, menos 2, ¿sí? Siempre va del positivo o del más positivo al más negativo, ¿sí? De potencial alto al más bajo. Siempre son negativos los potenciales igual, agua.
El del suelo es negativo ya, el de la raíz es más negativo, mayor, ¿sí? Y así sucesivamente. Y fíjense, la atmósfera tiene un potencial hídrico muy bajo. Y esto hace que las plantas y los animales transpiren, ¿sí? ¿Por qué? Porque afuera, obviamente, siempre te vas desecando, porque siempre la humedad relativa de la atmósfera es menor a la de cualquier ser vivo. Y eso hace que el agua salga. Y las plantas aprovechan esto, ¿sí? Para justamente absorber agua y vivir y crecer, básicamente. Porque con el agua que absorben van los nutrientes. Entonces, como ya has dicho, sí, en las hojas de la planta ocurre el mayor transporte, en la mayor parte del proceso conocido como fotosíntesis, ¿sí? Dicho proceso requiere, entre otros elementos, energía solar, como ya lo habíamos visto, lo dije hace un rato. Esta energía, en forma de luz y de calor, hace que la superficie de las hojas pierda agua, ¿sí? Evapotranspire. Pero también el agua, como lo dije hace un rato, es una de las materias primas para que ocurra la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, agua, sol, dióxido de carbono, ¿sí? Oxígeno, todo, ¿sí? Va a ser utilizado para, ¿sí? Que ocurra la fotosíntesis y la planta genere su propia energía, porque son organismos autótrofos, ¿sí? Y crezcan. ¿Hasta acá alguna duda? No, no, profe, se entiende bárbaro. No, profe. Buenísimo. Igual mucho de esto lo van a ver en mayor profundidad en fisiología vegetal. Acá lo estamos viendo de forma así, por arribita. Ya les dije que esto es una materia introductoria. Es introducción a la botánica. Vemos un poco de cada rama de la botánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las sustancias nutritivas? Producto de la fotosíntesis. Una vez que la fotosíntesis ocurre, se generan sustancias que van a hacer nutricias y para la segunda etapa del metabolismo, ¿sí? Una vez que produzco energía, esa energía sirve para que el metabolismo se desarrolle y la planta siga su crecimiento. Entonces, una vez que eso sucede, de alguna manera la planta tiene que transportar desde donde están las hojas, que es donde se produce, al tallo y a las raíces. Y eso es por el floema. Y de acá viene, ¿sí? De por qué vimos en el teórico de tejidos que si le cortamos la parte donde está el floema al tallo, ¿sí? Está bien, el agua sube por el xilema, pero la savia no baja a las raíces. Las raíces se terminan muriendo, y si las raíces se mueren, no hay potencial agua. ¿Sí? Porque no hay ósmosis, porque no hay banda de Caspri, porque no hay nada vivo ahí, ni el agua deja de entrar, porque se pierde el potencial agua, porque se pierde esa negatividad, ¿sí? Que había dentro que permite que entre nutrientes con agua. Entonces ahí deja de entrar agua y la planta termina muriendo porque las hojas no van a recibir agua para hacer fotosíntesis ni para evapotranspirar. Se detiene el crecimiento, se detiene el metabolismo, muere. ¿Sí? Perdón, profe, se interrumpe por cavitación. No, se interrumpe porque mueren las células, y vos no se interrumpe porque te morís de hambre. Si vos no recibís nutriente por parte de las hojas y vivís abajo, en el piso, te vas a morir de hambre primero. Y después, obviamente, como vos estás muerto, el agua no ingresa, porque el xilema sí, está bien, está muerto de madurez, porque son células muertas, pero para que el agua llegue al xilema tiene que atravesar los pelos radicales de la corteza, que son vivas, y la endodermis, que está viva. ¿Me explicó? Sí, sí, se explica. Entonces, ¿cómo sería el esquema general de todo lo que estamos hablando hasta recién? ¿Sí? La raíz absorbe agua y mineral. La raíz también va a absorber de alguna manera dióxido de carbono, porque, digo, oxígeno, y va a liberar dióxido de carbono porque va a respirar, porque la raíz está viva. ¿Sí? El floema es vivo, la corteza es viva, la rizodermis está viva, ¿sí? El ritidio, todo está vivo, ¿sí? Ahí abajo. Entonces, tienen que de alguna manera respirar y consumir
todo lo que viene por el floema, ¿sí? Para respirar y crecer y generar ATP y vivir, ¿sí? Una vez sí que pasa eso en la raíz, que absorbe agua y no minerales, pero absorber agua y minerales muchas veces son también, no todo es por transporte pasivo, también hay transporte activo de nutrientes, entonces ahí hay gasto energético, y esa energía proviene justamente de generarla a través de la respiración celular, ¿sí? Como dije antes, glucólisis y ciclo de Krebs, porque las plantas también son organismos vivos y respiran. Después, el xilema, ¿sí?, transporta agua y minerales de la raíz hacia las hojas, las distribuye, ¿sí? Y el floema transporta los azúcares desde las hojas, ¿sí? La transpiración tira de la savia xilemática, o sea, del agua, los nutrientes hacia arriba, porque cada molécula de agua que sale en forma de vapor de la hoja provoca que una molécula de agua entre por el pelo radical, ¿sí? O sea, parte de la energía, ¿sí?, una vez que el agua logra salir de la célula, ¿sí?, que están rodeando el estómago hacia afuera, eso provoca, ¿sí?, que el agua suba también, ¿sí? Es una de las fuerzas, que es la presión, que yo les decía, que hacen que el agua suba. El agua sale, pero así como sale, entra. Entonces todo está conectado. Por eso la teoría que, ¿sí?, describe ese movimiento de agua se llama teoría coheso-tenso-respiratoria. Porque todo se debe a las propiedades físico-químicas del agua. El agua, a través de los puentes de hidrógeno, ¿sí?, genera, ¿sí?, que las moléculas de agua se unan unas a otras con una gran fuerza que tienen las fuentes de hidrógeno. Entonces eso genera una tensión en cada molécula de agua, ¿sí?, y esa tensión se va a transmitir desde las hojas al tallo y del tallo a las raíces, donde una molécula está conectada una arriba de la otra, y va a viajar a través del xilema, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando una molécula de agua sale, tironea de la que está más abajo y empuja hacia afuera a las otras moléculas. Pero a su vez hay cohesión. El agua cohesiona y se va pegando a las paredes de las células cilemáticas. Y eso hace que suba. ¿Cómo veo la cohesión yo? Y cuando sirvo agua en un vaso, veo que el agua que está pegada a la pared del vaso asciende un poquito. ¿Ven? ¿Ustedes han visto eso? Que el agua pegado a la pared del vaso o a la pared de una bombilla Sí, transparente sí, con ustedes. el menisco. Claro, el menisco. Eso habla de cohesión, ¿sí? Es una propiedad que tienen los líquidos, los fluidos. Pero el agua tiene muy buena cohesión. Es una propiedad física, ¿sí? ¿No tiende a ascender y adherirse a las paredes del tubo? Eso se llama cohesión, ¿sí? ¿Sí? Es un proceso físico-químico que depende tanto de la química como de la física del agua, ¿sí? Y la tensión también ocurre dentro del agua y eso hace que todo eso, por eso se llama teoría coheso, de cohesión, tenso, de tensión, respiratoria, ¿sí? Porque el agua va, perdón, coheso, tenso, transpiratoria, porque el agua va siendo transpirada a través de los estomas y de esa manera tira por tensión hacia afuera y la cohesión más la tensión, que es propiedades físico-químicas del agua, hacen que el agua ascienda aún más rápido. La cohesión y la tensión también tienen que ver con potenciales chiquitos que se van a ir sumando al potencial del agua, y todo esto lo van a refrescar cuando vean fisiología vegetal, ¿sí? Son todas propiedades, ¿sí?, que tienen que ver con el agua, pero a su vez con las células del xilema, porque si van cambiando el diámetro y la forma y el engrosamiento, también va a cambiar la cohesión, ¿sí? Porque la cohesión no solamente depende de las propiedades del agua, sino que también de las propiedades de donde está contenida el agua, ¿sí? Las propiedades físicas de lo que contiene a ese agua. Entonces, si las células son más rugosas, más lisas, menos lisas, con recovecos, si el agua tiene que atravesar de costado o ir solo derecho hacia arriba, entonces es mucho más eficiente el transporte de agua cuando hay elementos de vaso, ¿sí?, elementos de vasotráquea, que son tubos de células, hasta 5, 6, 7 células conectadas entre sí,
que forman un tubo, una cañería, versus las traqueidas, por ejemplo, que solo tienen la gimnosperma, traqueida que la gimnosperma solo tiene traqueida, entonces el agua se va a ir transportando de costado. Entonces es menos eficiente este proceso coeso tenso respiratorio, ¿sí? Tiene menos presión también. No Menos sé si van a tener menos presión, pero el agua se dificulta más, entonces hay componentes de ese potencial agua que van a ser más positivos que negativos. Entonces tiene que la planta gastar más energía para transpirar, ¿sí? Pero bueno, esto lo van a ver muy bien en fisiovegetal. Espero que lo vean muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la hoja? ¿Sí? Cara abaxial, cara adaxial, ¿sí? Tejidos, sabemos también que no son los mismos en la cara abaxial que en la cara adaxial, ¿sí? Donde van a estar los estomas, en la cara abaxial, ¿sí? Un poco de morfología que vimos en el primer parcial, ¿sí? La yema axilar, la base foliar, ¿sí? El pecíolo, la lámina, las nervaduras, que ya sabemos que las nervaduras son los haces vasculares, ¿sí? Entonces, la parte verde, ¿por qué es verde? ¿Sí? ¿Por qué es verde? Y porque ahí justamente hay sustancias, ¿sí? Que cuando se exponen a la luz solar muestran una coloración, ¿sí? Muestran una longitud de onda típica del color verde. Y bueno, ¿cuál es esa sustancia? ¿Cuál les parece a ustedes que es esa sustancia que al ser expuesta a la luz transmite color verde? Clorofila. Y es la clorofila, ¿sí? Y lo vimos justamente, vimos las organelas el sábado que contienen esa clorofila. ¿Y cuáles son las organelas que contienen la clorofila? Los cloroplastos. Exactamente, los cloroplastos contienen la clorofila. ¿Sí? Ni más ni menos. De todas las organismos vegetales, el cloroplasto sí va a contener esa clorofila y sí, va a ser el lugar de la célula donde va a ocurrir justamente la fotosíntesis. Entonces, los cloroplastos también tienen una morfología interna. Y cuando hablamos de morfología más allá del tejido, sino de morfología celular, vamos a hablar de ultraestructural, morfología ultraestructural, ¿sí? La ultraestructura de la célula, ¿sí? Vendría a ser, no sé, la morfología de la pared celular. Bueno, la morfología, ¿sí?, del cloroplasto. ¿Cómo es el cloroplasto? Y el cloroplasto está compuesto por dos membranas, una externa y una interna, que definen ambientes celulares, ¿sí? Esas membranas también son semipermeables, ¿sí? Tienen selectividad. Entonces, vamos a tener el estroma, que es el ambiente interno, que está definido por la membrana interna, y el ambiente intermembranal, que va a estar entre la membrana interna y la externa. Y eso vamos a ver ahora en un rato por qué el cloroplasto tiene esta doble membrana y qué función qué va a estar ocurriendo en el estroma y qué va a estar ocurriendo en el espacio intermembrana. A su vez, en el estroma también tenemos otros sistemas de endomembranas que van a estar constituyendo los tilacoides y las granas. Los tilacoides son esos sistemas de membranas que están conectados por esos puentes tilacoidales y que están, a su vez, los tilacoides compuestos por granas, que son como esas moneditas apiladas. Cada monedita es una grana y los tilacoides son esas columnitas de grana, ¿sí? Que este sistema de endomembranas lo que hace, ¿sí?, es ampliar la superficie, ¿sí? Ampliar la superficie como se amplía la superficie dentro del intestino delgado, porque el intestino delgado vieron que tiene muchos repliegues y adentro tiene muchos pelos absorbentes y los pelos están ubicados en crestas. Esas crestas lo que hacen es aumentar la superficie absortiva, ¿sí? Aumentan la superficie expuesta celular para que los nutrientes se puedan absorber en el intestino. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? El cloroplasto incrementa su superficie
para que la luz le dé con mayor intensidad, ¿sí? Usar de manera más eficiente la luz, porque aumento la superficie expuesta de luz. Porque cada grana tiene miles de moléculas de clorofila adheridas a esa membrana citoplasmática. Entonces, miles de moléculas de clorofila por grana, cada molécula de clorofila es excitada por la luz, y, no sé, cientos o décimas, muchísimos cloroplastos dentro de cada célula de la empalizada, y cada célula de la empalizada tiene cloroplastos que hacen ciclosis. ¿Todo para qué? Para aumentar la eficiencia fotosintética, para aumentar la eficiencia de absorción de luz. ¿Me explico, gente? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, todo esto, ¿sí?, es un proceso de evolución gigante, ¿sí? Para llegar a esta perfección, algo tan perfecto, tan eficiente, mejor que cualquier celda, ¿sí?, electrovoltaica que haya quedado el ser humano, porque hasta ahora nosotros tenemos, sí, celdas que absorben energía solar, pero no llegamos al nivel de la eficiencia de la fotosíntesis. De toda la energía solar que llega al planeta, que ahora no me acuerdo cuánto es, ¿sí?, con un panel solar se puede absorber solo entre un 15 y un 25% de esa energía solar. Bueno, las plantas absorben un 48%, ¿sí?, de esa energía solar. Para que se den una idea de la eficiencia que tiene el cloroplasto. Y es impresionante, es una locura. Pero bueno, hace más de 3.600 millones de años que hay cloroplastos en la Tierra, ¿sí? Entonces es una cantidad de años que, bueno, y sí, llevó sus años, ¿sí?, perfeccionar. Perdón, hace 3.600 millones de años que existe la fotosíntesis, y a partir de ahí se fueron mejorando las técnicas hasta llegar al cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto surge hace, no sé, unos 3.000 millones de años, ¿sí? Pasaron 600 millones de años más o menos para que se genere el cloroplasto, ¿sí? Porque el cloroplasto es una organela de células eucariotas, y antes teníamos, sí, células procariotas. La fotosíntesis se hacía en la membrana citoplasmática de las células procariotas. Se sigue haciendo. Esto es de células eucariotas, ¿no? Igual, profe, por más que el hombre lo intente, es imposible igualar semejante perfección. Que un solo Y bueno, cloroplasto tenga todo esto, no entra en... Es un sistema de ingeniería súper complejo, es tremendo. totalmente, totalmente. Es una locura. Es una locura. Es una, Sí, total. una cosa bastante loca. Pero bueno, acá estamos. ¿Sí? Aparte que debe seguir evolucionando. Puede ser, obviamente, la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue. Totalmente. Entonces, esto que está acá es una foto tomada del microscopio electrónico, ¿sí?, de transmisión. Fíjense, 18.000 por. Nosotros los otros días lo máximo que podríamos haber mirado con esos microscopios que teníamos ahí era 1.000 por. 1.000 por. Acá estamos hablando de 18.000 por. Y 18.000 veces es lo que ve el ojo humano. ¿Sí? Entonces ahí se ven los tilacoides con sus granas, las membranas intertilacoides o los intergranales, ¿sí?, también llamados, ¿sí?, la membrana interna, la membrana externa del cloroplasto, ¿sí?, y esas bolitas negras, ¿sí?, son los ribosomas propios del cloroplasto, porque el cloroplasto tiene ADN propio, ¿sí? Por eso está relacionado con la teoría endosimbionte de Margulis, ¿sí?, que habla de la aparición de la célula eucariota. Porque justamente, aparentemente, la célula eucariota vino, ¿sí?, de la fusión, ¿sí?, de la simbiosis entre células procariotas.
Y el cloroplasto es una de esas evidencias junto con la mitocondria. Y, y el poseer ribosomas y poseer ADN ¿sí? bacteriano, o sea, ADN ¿sí? De tipo de las procariotas, bueno, eso hace que sea justamente una de las claves para la aparición de esta teoría, ¿sí? De la formulación de esta. Y bueno, esto está buenísimo, ¿sí? La verdad que es muy lindo. Tuve la suerte de ir con una materia cuando estaba cursando en la facultad y me llevaron a ver a través del microscopio y es una locura, la verdad. Ver a través del microscopio de transmisión así electrónico es bellísimo. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter, ¿sí? De lleno ya con el proceso de la fotosíntesis. Vamos a ir directamente ya a darle con todo a esto. No vamos a terminar hoy, ¿sí? Son 8:13, ¿sí? Quedan 7 minutos para que se termine este Zoom, ¿sí? Vamos a cortar, ¿sí? Y cuando termine van a ser 8:20. Y le damos hasta 8:30, 9 menos 20, y ya dejamos y le damos el sábado, ¿sí? Bueno, entonces, la fotosíntesis. Bueno, ¿Qué? ¿Sí? Entonces, es el proceso en el cual los organismos fotosintéticos, plantas superiores, algas y algunas bacterias producen ¿sí? sustancias orgánicas, como la glucosa, a partir de dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, el oxígeno presente en la atmósfera deriva de la actividad fotosintética, ¿sí? Mayoritariamente. Y principalmente de la actividad fotosintética de algas, ¿sí? Y bacterias, porque son las que más cantidad hay. ¿Sí? Las plantas también producen, la selva también produce, obviamente, pero si comparamos la producción de las selvas con la producción del océano de oxígeno, siempre el océano produce mayor cantidad de oxígeno que las selvas. No quiere decir con esto que tengamos que talar la selva como hizo Bolsonaro, ¿sí? O como hacen en Islandia, talan la selva para plantar palmeras, ¿sí? No, eso no está bueno, en ningún punto de vista, o o quemar el bosque Chaco, nativo. o el Claro, Chaco acá en Argentina. claro, o quemar el bosque nativo en Córdoba para poner cría de chanchos. Se justifica, y no hay manera, no se puede, es imposible, porque de igual manera contribuyen al oxígeno del planeta. ¿Sí? Y contribuyen al secuestro de dióxido de carbono para evitar el efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, es un todo la fotosíntesis. No solamente es la base energética planetaria, ¿sí? Porque la fotosíntesis es la base de la energía del planeta, como lo hablamos en la primera clase, ¿sí? de esta cursada, donde las plantas son las productoras primarias netas del sistema Tierra, ¿sí? de Gaia, la Pachamama. Entonces, la energía entra gracias a que las plantas la absorben al planeta, y esa energía después es transportada, es transformada. ¿Sí? Recuerden que la energía no se destruye, sino que se va transformando, y va pasando de un tipo de energía a otra, y bueno, va pasando de seres vivos a otros. Y en ese proceso se va perdiendo energía que escapa a través de la atmósfera al vacío, ¿sí? Y en el vacío también se seguirá transformando en otras energías, ¿sí? Pero bueno, acá en la Tierra la principal energía es la energía del sol que atrapan las plantas. Y la fijan a través de la fotosíntesis, y nosotros comemos, es parte de esa energía del sol, cada día. Que comemos vegetales, y los herbívoros cada vez comen vegetales, y así. Entonces, la reacción general, de forma general y grosera, muy grosera de la fotosíntesis, hay moléculas de dióxido de carbono que se combinan con 6 moléculas de agua, y a través de la luz solar reaccionan para darme, ¿sí? una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. Entonces, reactivos 6 carbonos, productos 6 carbonos. Reactivos 18 oxígenos, productos 18 oxígenos. Reactivos 12 hidrógenos, productos 12 hidrógenos. La reacción está equilibrada, hay un balance, porque nada, ¿sí? Nada, digamos, se crea, nada se destruye, sino que todo se transforma, ¿sí? Lo que tengo de materia de un lado de la reacción lo voy a tener que tener del otro lado transformado, ¿sí? La materia se transforma.
La energía se transforma y se pierde, las dos cosas, pero la materia siempre se va a transformar. Entonces, la fotosíntesis es una reacción, ¿sí?, de óxido-reducción, redox, donde hay moléculas que se van a oxidar y moléculas que se van a reducir, moléculas que van a ganar electrones y moléculas que van a ceder sus electrones, los van a perder. Y para que estas reacciones de ganar y perder electrones ocurran, se necesita sí o sí la energía solar, porque la energía solar sí da fuerza para que se transporten los electrones de moléculas reducidas a moléculas oxidadas. Porque el dióxido de carbono no se transforma mágicamente en glucosa o en otras azúcares. ¿Sí? Necesita sí o sí de energía para transformar. Entonces, extraer electrones de la molécula de agua, oxidarla al agua y usarlos para reducir el dióxido de carbono, aportándole esos electrones. O sea, los electrones del agua van a parar al dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se llena de electrones e hidrógeno, porque el hidrógeno también es energía. ¿Sí? El hidrógeno es energía, y va a parar a las moléculas de azúcar. Por eso las azúcares se llaman hidratos de carbono, porque justamente en su composición química no solamente tienen carbono proveniente del dióxido de carbono, sino que también tienen hidrógeno y oxígeno que proviene del agua. ¿Sí? Entonces, los electrones del agua van a parar al dióxido de carbono, que se transforma de esa manera en moléculas de hidratos de carbono. Pero romper el agua, quebrarla, no es gratis. Dependemos de energía, necesitamos energía para romper el agua. ¿Sí? Y esa energía proviene justamente del sol. Ahora, los autos que funcionan a hidrógeno tienen que romper el agua. Uno le echa agua y ese agua se rompe. ¿Pero cómo se rompe? Y la vamos a romper con las baterías que nosotros cargamos. Nosotros cargamos unas baterías y con esas baterías se genera electricidad, y con esa electricidad se rompe el agua y el agua genera hidrógeno, y ese hidrógeno se quema, se combustiona para hacer andar el auto. ¿Sí? Si hacemos el auto andar a agua, y si lo queremos hacer el auto andar a hidrógeno, primero tenemos que, ¿sí?, romper el agua de alguna manera y, bueno, generar hidrógeno para llenar los tanques. Bueno, cortamos acá y volvemos a entrar y hacemos 20 minutos más de teórico, ¿sí? Voy a Bueno, dejar de compartir.